A nadie sorprende que los hijos se parezcan físicamente a los padres o a los abuelos, pues esto es fruto de la herencia genética. Tampoco nos parece extraño que se transmitan algunos comportamientos, circunstancia achacable bien a la imitación o al tipo de educación recibida. Pero esto no es siempre tan fácil de identificar, pues en ocasiones aparecen comportamientos similares entre dos generaciones que nunca llegaron a conocerse. Por ejemplo, en nietos que nunca vieron a sus abuelos. El legado genético es algo que no podemos escoger. Algunos heredan una salud de hierro, mientras que otros, menos afortunados, recogen Has Shalom, enfermedades de transmisión genética, como pueden ser el daltonismo o la hemofilia. Y aquí nos preguntamos, ¿es posible hacer un mapa genético de nuestra alma? O mejor aún, ¿podemos corregir esta herencia espiritual indeseada? Shalom, queridos Javerim. Mi nombre es Isaac Penauer y por petición expresa de nuestros alumnos, en el shiur de hoy volvemos a tratar con la ayuda del cielo el tema del transgeneracional, buscando patrones que puedan identificar cualquier legado negativo de nuestros ancestros. Le dejamos en la descripción el enlace de otro vídeo sobre el tema. Y esto no es algo que podamos dejar al margen de nuestro trabajo espiritual, como nos advierte el versículo. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que, brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hebreos Ibrim 12:15. Pues una mala herencia transgeneracional actúa como raíz de amargura, pues al igual que sucede en el mundo natural, subyace oculta en lo más profundo de nuestro ser, haciendo sentir su mala influencia, impidiéndonos alcanzar la gracia de Dios. Esto es, contaminando el Shefa Kodesh, el flujo sagrado que emana sobre nosotros desde lo alto. ¿De qué forma? Con amargura y pulsiones desordenadas. Pues fue dicho, si la raíz es santa, también lo son las ramas. Romanos 11:16. Pero, ¿qué ocurre si la raíz es amarga? Entonces también lo serán las ramas y, por ende, los frutos. Para introducirnos en el tema, te haremos la siguiente enseñanza del Arizal, según lo escrito. El hijo es fruto de su padre, pues le debe su existencia. Y este es el secreto de los versículos, que visitó el pecado de los padres sobre los hijos. Éxodo Shemot 25. Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Ezequiel y Ezequiel 18:2. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos sus transgresiones. Lamentaciones Eja 5:7. Cuando los pecados cometidos por los padres causan daño a los conductos de la bendición divina, los hijos deben reparar los conductos desde el lugar de sus padres. Y añade, esta es la razón para que el mandamiento de honrar a los padres. Véase Éxodo Shemot 20:12. Porque todas las bendiciones divinas llegan a los hijos por los méritos de sus padres. Esto solo se aplica si ambos progenitores, así como los hijos, emanan de un mismo origen espiritual. De todos modos, en la mayoría de las personas, los hijos son diferentes entre sí. Uno proviene del atributo de Gesed, de gracia, mientras que su hermano proviene del Gevurah, rigor. Hemos quitado el Shar HaMitzvot en Parashat Yitro. Si bien esta enseñanza nos retrotrae a secretos muy elevados, cuanto más proviniendo del Arizal, sin embargo también nos aporta valiosas lecciones prácticas para la corrección de nuestra herencia transgeneracional. Pues sea cual sea la terapia espiritual que apliquemos al respecto, esta debe partir obligatoriamente de cumplir el precepto. Honrarás a tu padre y a tu madre. Éxodo Shemot 20:12. Querido Javer, le ruego preste mucha atención a nuestra siguiente enseñanza, pues le va a servir de masterclass para conducir la relación con sus progenitores según los parámetros de la Biblia. Para expresar el concepto honrar a los padres, la Torá utiliza el término kavet. Como verbo, esta expresión nos acerca a la idea de enaltecer, reconocer el honor y el prestigio, como en el versículo. Pero a los que temen al Eterno, honra. Yehavet, Salmos Tehilim 15:4. Como sustantivo,
Kavod nos acerca a conceptos de gloria y esplendor, siendo aplicado en muchas ocasiones al santo bendito sea, como en el versículo, en su templo todo proclama su gloria. Kebodó. Salmos Teilín 29:9. Como adjetivo, kaved expresaría cantidad e intensidad, incluso si esto nos supone cargar con un pesado yugo, como en el versículo, mi padre os cargó de pesado kaved yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Primera de Reyes Melahim 12:11. Y en todo ello podemos encontrar los parámetros que deben definir nuestra relación paterno-filial. Ensalzar siempre las virtudes de aquellos que nos trajeron al mundo, sea cual sea la actitud que muestren hacia nosotros. Si esto es aplicable a las virtudes, pues todo ser humano posee algún rasgo positivo, también debe ser ajustable a los defectos o carencias, las cuales no deben ser mencionadas nunca como reproche, sino en aras de la rectificación, guardando siempre el mayor de los respetos, pues si Dios manda a sus hijos otorgarle todo el honor y dispuso en su palabra el mismo vocablo a la hora de honrar a nuestros padres, esto nos da una idea de lo importante que es este mandamiento. Pero a esto usted podía objetar, vamos, me parece bien y correcto para los buenos padres y hasta para los que solo han sido, llamemos, correctos. Pero, ¿qué hay para aquellos que han sido malos, egoístas o incluso violentos? Querido amigo, aquí tiene usted la mayor oportunidad de rectificación de su transgeneracional. Soy consciente de que es casi imposible amar a padres así, pero no es esto lo que le demanda el citado precepto, sino que les honre, aunque esto le suponga una carga pesada. Usted no cumple los mandamientos por este o aquel sentimiento, sino por obediencia al santo, bendito sea, como también fue dicho. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Primera de Pedro, Shimon Kefa 3:9. Y esto se aplicaría a la perfección a nuestro trabajo de rectificación del transgeneracional, pues al bendecir a los padres, a pesar del mal que nos pudieran haber hecho, en vez de heredar amargura, heredaremos bendición. Sigamos desgranando la citada enseñanza. Allí se decía que el hijo es fruto de su padre, al Yede Aviv, pues le debe su existencia. Y como se dijo, esto es tanto para bien como para mal. Aquí el Arizal explora el transgeneracional negativo, aportándonos 3 versículos. A este respecto, veámoslo con más detenimiento. Quericito el pecado de los padres sobre los hijos, Éxodo Shemot 25. El término usado aquí para pecado es avón, lo que implicaría una transgresión voluntaria. Si bien esta sería fruto de la debilidad, ¿no?, al ser vencidos por la tentación, y no provendría de una actitud de herejía o de abierta rebeldía ante Dios. A priori nos sorprende que una tendencia, desgraciadamente tan habitual en el ser humano, pueda traspasar la barrera generacional, y siendo así, ¿cómo puedo cortar con esta mala tendencia? Pues al fin y al cabo no fue responsabilidad mía. El texto prosigue diciendo, hasta la 3ª y la 4ª generación de los que me aborrecen, le sonenai. ¿Qué significa aquí Hasbe Shalom, aborrecer al Eterno? La expresión sané tiene el significado de odiar, aborrecer, abominar incluso. Y el sustantivo de la misma raíz, soné, el de enemigo, adversario. Y ahora podemos entender mejor el sentido espiritual de nuestro versículo. La citada categoría de avón en relación a los pecados intencionados de los padres sería asimilable a la categoría de hombre intermedio, lo que los sabios definieron como Beinoni. Sin embargo, estos pecados se amplifican, por así decirlo, para la siguiente generación, influyendo para que sus hijos muestren una actitud de clara rebeldía ante Dios, una categoría de transgresión que la Torá denomina Peshaim. Si pues la primera fase de nuestra rectificación pasa por identificar los pecados de nuestros padres y desterrarlos completamente de nuestras vidas, y este es el secreto del voto del Nazir, del Nazareo, según lo dicho, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando muera. Números Bebidar 6:7.
La consagración del nazareo mediante la abstinencia de vino, bebida fermentada, de comer uvas o de rasurar sus cabellos, encierra misterios supremos, pero es en el mandamiento explícito de apartarse de sus progenitores, así como de sus hermanos fallecidos, es donde vemos insinuado de forma más clara el corte con la herencia transgeneracional como una parte esencial en el trabajo espiritual del Nazir. Y este es el secreto de los versículos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y añade, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lucas Nakai 8, 60 y 62. Vayamos al siguiente versículo de nuestro texto. Los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera. Ezequiel y Ezequiel 18:2. ¿Y qué sigue diciendo el versículo? Y aquí que todas las almas, kol nefashot, son mías. Como el alma del padre, así el alma del hijo es mía. El alma que pecare, jajotet, esa morirá. Hemos citado el mismo texto en el 18:4. Esta última afirmación parece contradecirse con la primera, que parte, ¿no?, del discurso del profeta, e incluso con el anterior versículo donde se decía que Dios visita el pecado de los padres sobre los hijos. Y asimismo pasará con la siguiente cita donde se hablará del paso de los pecados a la siguiente generación. Pero no hay contradicción, pues cuando dice los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, hace referencia a una generación que no se arrepintió y que heredó sin mayores reservas los pecados de sus padres. Mientras que la segunda aseveración describe una situación donde ha habido arrepentimiento, asumiendo la responsabilidad personal ante el pecado, libre ya de la influencia del transgeneracional de los padres. Llama la atención que el versículo diga el alma que pecare, jajotet, esa morirá, pues jatá es una transgresión involuntaria, cometida bien por el error o bien por la ignorancia. Y esto nos hace reflexionar sobre lo importante que es para el Baal Teshuvah, para la persona arrepentida, apartarse de cualquier fuente de tentación. Pues cada uno es tentado conforme a su propia concupiscencia. Sobre esto puede usted leer Santiago y Jacob 1:14, el cual está planeando sobre él con el peligro de la reincidencia. Pasemos ya al siguiente versículo. Nuestros padres pecaron, Hateú, y han muerto, y nosotros llevamos sus transgresiones. Abonotehem, Lamentaciones, Ejá 5:7. Ya vimos cómo los avonot, esos pecados cometidos con intención, atravesaban la barrera transgeneracional para convertirse Hasbe Shalom en un verdadero aborrecimiento hacia lo divino en los hijos. Esta cita de Lamentaciones se ascribe, si bien a una escala menor, a la misma realidad espiritual, pues aquí los padres pecaron por error y los hijos lo hicieron con conocimiento de causa, como ilustramos a continuación. La primera generación cometió hatá, un pecado involuntario, mientras que la siguiente generación cometió avon, un pecado voluntario. Y la enseñanza del Arizal nos seguía diciendo: cuando los pecados cometidos por los padres causan daño a los conductos de la bendición divina, los hijos deben reparar los conductos desde el lugar de sus padres. Como ya se dijo, el transgeneracional es un serio obstáculo para recibir la bendición divina, lo que el autor de Hebreos definía como alcanzar la gracia de Dios. Sienta esta herencia negativa semejante a una raíz de amargura que obstaculiza y contamina el flujo sagrado, dañando los canales por las que éste discurre. En este sentido, reparar los conductos desde el lugar de los padres, mimakom avotehem, implicaría remontar el problema hasta su primera causa, hasta la misma raíz, identificando la situación, poniendo todas nuestras intenciones en cortar cualquier nexo espiritual con esa fuente amarga, conforme a lo dicho. De modo que, si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Nótese que el versículo no dice con el Mesías, sino en el Mesías. Circunstancia que iría más allá de la simple fe en su nombre, para llevarnos a una íntima unión, a un yihud espiritual con él. Querido amigo, la corrección del transgeneracional no es sencilla.
y demandará de usted un trabajo espiritual arduo y decidido. Pero los beneficios que obtendrá su alma al verse libre de esa pesada carga compensan con creces el esfuerzo, pues en cierto sentido estará rectificado también aspectos de la transgresión de su más antiguo predecesor, esto es, Adán Arishon, el primer hombre. En esta primera entrega nos hemos acercado a muchos de sus secretos de la mano de las enseñanzas de Larisa, así como a las primeras vías para su rectificación. En nuestra próxima entrega seguiremos ahondando en estos misterios buscando soluciones para que podamos experimentar de una vez en nuestras vidas esa libertad con la que el Mesías nos ha hecho libres. Por favor, querido Javel, le pedimos encarecidamente que apriete el botón unirme, porque no podemos hacer solos este trabajo. Necesitamos de su valiosa ayuda para que esto pueda llegar a muchas más personas. Y hasta aquí nuestro shiur de hoy. Shalom. Adir Ben Ahor, el poder y la luz del Mesías Yeshua.